Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Agradecemos, hola Karen, bienvenida. Agradecemos su asistencia a todos. Les quiero recomendar, por favor, mantener sus micrófonos cerrados y sus cámaras también apagadas. Vamos a dar inicio entonces a la conferencia del día de hoy. Mi nombre es César Pradilla. Yo soy el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas, especialistas en avicultura, AMEVEA. Sean todos bienvenidos. En nombre de la Junta Directiva, en nombre de todos los asociados, nos da mucho gusto poderlos tener acá. En la tarde de hoy, la ingeniera Karen Guerrero, nos va a acompañar con una conferencia muy importante titulada Generación de Energía a partir de Pollinaza. La ingeniera Karen es ingeniera en biotecnología de la Escuela Politécnica del Ejército de Ecuador. Cuenta entre sus estudios con una maestría en ingeniería de energías renovables del Brunel University London del Reino Unido. En su experiencia, la ingeniera Karen acredita haber desarrollado proyectos de biotecnología y ambiente para la Organización Industrial de Desarrollo de las Naciones Unidas, haber participado en la implementación de eficiencia energética en la industria ecuatoriana y actualmente se desempeña como directora regional para Latinoamérica y el Caribe de la empresa alemana de biogás Biogas Taiga. En la tarde de hoy nos va a acompañar la doctora Lina Peñuela como moderadora. La doctora Peñuela es médico veterinario y zootecnista de la Universidad del Tolima. Cuenta con una maestría y un doctorado en el área de nutrición de monogástricos de la Universidad Estatal de Maringá, en Brasil. Es docente e investigadora en la línea de profundización en avicultura de la Universidad del Tolima. La doctora Peñuela es asociada de AMEVEA y hace parte del comité científico de la asociación. Esta conferencia de hoy tendrá una duración de 45 minutos. Las preguntas las vamos a formular a través del chat que encuentran ustedes en sus pantallas. Al final de la conferencia, la doctora Lina va a estar consolidando las preguntas y se las va a estar trasladando a la ingeniera Karen. Esperamos que esta conferencia sea de su agrado. Entonces, Karen, por favor, bienvenida, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, bienvenidos todos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar, como ya me ha hecho una excelente introducción, el doctor César, acerca de generación de energía a través de la pollinaza. Vamos a compartir la pantalla. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, se ve. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí está esta imagen, perdóname. Ok. Vamos a hacer una disminuir. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Simplemente voy a hablarles en un inicio acerca de nuestra empresa muy brevemente y vamos a pasar a la tecnología, la experiencia, el desarrollo de biogás, la generación de energía a través, en este caso, de Pollinaza y cómo estas tecnologías se han desarrollado a lo largo de la historia, una breve reseña histórica y las experiencias que hemos logrado desarrollar en la región y en Colombia. Es una empresa alemana de biogás que maneja tecnologías de vanguardia como es acuaponía, otros sistemas agroindustriales y sistemas de pirólisis, además de gasificación y evaporación de purines. La empresa está ubicada en Marktredwitz, en Alemania, y nosotros formamos parte de la Asociación de Biogás Europea desde el año 2009, socia fundadora, además de formar parte de la Asociación de Biogás de Alemania, ser una de las pocas empresas acreedoras en la certificación de Conformity European, y además de ganar un proyecto llamado Horizon 2020, con el cual se compitió entre más de 460 empresas en toda Europa para desarrollar sistemas de innovación e implementación en la región. Nuestro objetivo principal es dar a conocer los sistemas de biogás en Latinoamérica. Hay mucho desconocimiento aún, a pesar que nuestros países son netamente agrícolas, quitando y obviando tema petróleo y minería, tenemos todo lo que es la agroindustria. Así que nuestro objetivo principal es dar a conocer este sistema de digestión anaerobia y cómo pueden las agroindustrias aprovechar esta tecnología. Lo hemos hecho a través de proyectos de transferencia de tecnología y conocimiento, proyectos como Develop PPP,
que abrió las puertas en Ecuador y ahora estamos desarrollando un proyecto similar aquí en Colombia. Adicionalmente tenemos plantas que podemos tener de referencia y nuestro enfoque principal es la seguridad industrial y estandarización del sistema, debido a que hay muy malas experiencias en otros estadios, otros sistemas que no se han desarrollado de la mejor manera, afectan a la tecnología como tal. Y el objetivo justamente es dar este conocimiento en la región. Vamos a hablar un poco de lo que es la biomasa, algo puede ser simple, pero sí que es importante y siempre me lo preguntan. La biomasa es extensa, entonces, si la agroindustria tiene residuos que se pueden combinar, que se pueden mezclar entre sí, yo ya sé que por experiencia, desarrollando plantas de biogás, podemos tener un desarrollo mucho más eficiente. Todos los residuos que vienen de actividades agroindustriales, forestales, residuos de eyecciones de animales, residuos sólidos orgánicos municipales o también de plantas de tratamiento, forman parte de esa biomasa residual. Sí que es importante identificar cuál es el potencial que yo tengo de esta biomasa. Si tienen alto poder calorífico que viene determinado por contenido de lignina, celulosa, fibra, aceites y grasas, originalmente en mayor proporción que la humedad o materia orgánica, yo puedo aplicar esto a otro tipo de tecnologías. Por el contrario, si tengo biomasa que tiene bajo poder calorífico, y esto está determinado de igual manera por una mayor cantidad de humedad y materia orgánica, aquí yo puedo decir este tipo de materia orgánica se puede utilizar este tipo de biomasa para procesos de digestión anaerobia o compostaje. Los otros residuos que tienen alto poder calorífico y que se pueden combustionar pueden pasar por pirólisis, gasificación o licuefacción. Sin embargo, y eso es parte de este desarrollo y vamos a hablar mucho más adelante de esto, el desarrollo que tenemos con biogás ha demostrado que la codigestión es importante para que el desarrollo y la eficiencia en las plantas sea óptimo. Si yo tengo en una misma agroindustria otros residuos que pueden adicionarse, es lo mejor. Y aquí entra en una relación bioquímica. Y eso es lo que quisiera dar a conocer un poco más de detalle, entrando un poco al tema del concepto de digestión anaerobia para que nos entendamos mejor. ¿Cuáles son los rubros económicos que tienen alto potencial en biogás? Hablamos de toda la actividad agrícola. En otros países, hablamos en Europa en general, todos los residuos de cultivos energéticos se utilizan para biogás ampliamente. En las actividades pecuarias, hablando del tema de pollinaza, se ha utilizado en muchos países y son empresas altamente rentables, refiriéndonos al tema de biogás. Todas las empresas que manufacturan o producen algún producto alimenticio, plantas de faenamiento, residuos orgánicos de un municipio o inclusive los residuos orgánicos de los restaurantes de hoteles. Pero para todos estar en la misma página, ¿qué es digestión anaerobia? Muchos de los profesionales que están en esta charla conocen muy bien cómo es el sistema de digestión de los animales y su forma de liberar estos gases. Entonces, si nosotros sabemos que una vaca necesita varios estómagos, que consume cierto sustrato, cierto alimento, y pasa por diferentes fases en las cuales tengo presiones diferentes, temperatura, tengo agitación, tengo una condición anóxica y tengo diferentes consorcios bacterianos, esto me dice que el proceso debe pasar por diferentes estadios e inclusive debería separarse para que se desarrolle de mejor manera. En el contenido ruminal yo tengo gran cantidad de enzimas, estas enzimas me van a ayudar a degradar la lignina, la celulosa, y esa es una de las razones por las cuales hoy en la actualidad se han desarrollado sistemas por separado, en los cuales yo puedo tener un sistema que me desarrolle
una fase hidrolítica y en otra una fase de metanogénesis. ¿Cómo se degrada la materia orgánica dentro del estómago? Aquí estamos hablando de que la materia orgánica tiene y se va a categorizar por tres sustratos principales: contenidos de carbohidratos, contenidos de proteínas y contenidos de lípidos, perdón. Cada uno tiene que pasar por diferentes rutas metabólicas, de las cuales son responsables consorcios bacterianos que van a transformar las macromoléculas en micromoléculas. Todos estos residuos tienen una sinergia, tienen un consorcio en el cual todos deben ponerse de acuerdo, por así decirlo. Entonces, los carbohidratos, que prácticamente son glucosas o cadenas de glucosas, deben cortarse, hidrolizarse a través de estas enzimas para posteriormente llegar a los ácidos orgánicos. Todas estas fases se pueden dividir en 4 fases principales e importantes. La primera es la fase de hidrólisis. Como su nombre lo indica, todas estas grasas, proteínas y carbohidratos se van a romper esos enlaces de hidrógeno que tengo a través de estas bacterias. Imaginémonos que en un solo estómago o en un solo tanque tengo todos estos conglomerados de bacterias, consorcios bacterianos. Todos deben ponerse de acuerdo para uno hacer cada cosa. Entonces, los organismos, los microorganismos de las familias de los estreptococos o enterobacterias que están en esta fase van a romper esta materia orgánica y voy a producir azúcares, aminoácidos y ácidos grasos. Siguiendo la siguiente fase es acidogénesis. Como su nombre lo indica, voy a generar mayor cantidad de ácidos orgánicos. En esta fase interactúan otro tipo de microorganismos. Entonces, nosotros vamos viendo que inclusive estos microorganismos son facultativos. Eso quiere decir que tengo una concentración también de oxígeno en el medio que ha ingresado y por eso estos microorganismos son aptos y viven en estos ambientes y necesitan, es más, del oxígeno para realizar los procesos catalíticos. Si yo logro separar estas fases para que el contenido de azúcares y los ácidos que tengo ahí no interfieran con otros microorganismos que son más sensibles, sería lo ideal, como pasa en los estómagos de los animales. De esta manera, yo sé, en teoría, que los residuos orgánicos, ácidos grasos, por ejemplo, ácido propiónico, inclusive alcoholes que se generan aquí, deben pasar, para yo llegar al tema de biogás, por otra fase llamada acetogénesis. En esta fase yo genero acetato y a partir del acetato, a través de otras rutas metabólicas, con la interacción de otras bacterias, yo voy a llegar a generar biogás. Normalmente, las bacterias metanogénicas o productoras de metano o las arqueas metanogénicas son muy sensibles a cambios de pH, sensibles a condiciones muy altas de amonio en el medio acuoso o inclusive inhibiciones por químicos en el medio. Entonces, todas estas consideraciones a lo largo del tiempo, a través de toda la investigación que se ha llegado a hacer con digestión anaerobia, se conoce, se sabe y se ha investigado ampliamente este tema. Entonces, aquí tenemos la ecuación principal que resume lo que sería digestión anaerobia. Aquí tenemos una glucosa. Si es que consideramos que estamos degradando un carbohidrato, vamos a generar CO2, vamos a generar metano y liberación de energía. Este es el proceso que debo desarrollar. Eliminar estos enlaces, liberar esta energía
a través de la interacción y la catálisis bacteriana, hasta finalmente llegar al biogás. ¿Qué compone el biogás? Hablamos de metano, CO2, nitrógeno, oxígeno, ácido sulfídrico y en pequeñas concentraciones amoníaco. Si quiero yo determinar teóricamente, para hacer una comparación, tanto en papel como en la realidad, en un análisis bioquímico, puedo aplicar fórmulas empíricas moleculares de degradación de la materia orgánica. Aquí tenemos unos ejemplos que se han utilizado ampliamente de degradación de la materia orgánica. Esta es una fórmula genérica para degradar carbohidratos, ácidos grasos. Esta para degradar proteínas, ya que contiene azufre. Y aquí podemos reemplazar, por ejemplo, todas las fórmulas químicas referentes al tipo de biomasa que estoy utilizando y tener una composición teórica de biogás. Y esto está perfecto, se ha desarrollado hace mucho tiempo. ¿Y cuál sería el desarrollo más importante? Tener base de datos para no solamente empíricamente desarrollar sistemas, sino para comparar con la realidad. Y eso es algo que se han logrado dar cuenta muchas personas desarrollando sistemas de digestión anaerobia, que teniendo un monocultivo, solamente un tipo de sustrato, no es tan eficiente si es que yo mezclo dos sustratos. Si es que yo puedo combinar, y hay muchísimos parámetros, factores que han incidido ampliamente en el desarrollo exitoso de la digestión anaerobia. Aquí tenemos una de las tantas bases de datos o por ejemplo, potenciales de generación de biogás. Solamente volumen de biogás por tonelada de diferentes tipos de sustratos. Se sabe por teoría que los residuos que tienen alta cantidad de lípidos, de grasas, se transforman inmediatamente a acetato y así se puede generar rápidamente una generación de metano. Sin embargo, todo tiene sus bemoles. Quizás es muy ácido, quizás necesita una codigestión, quizás necesita otras consideraciones, por ejemplo, la relación carbono-nitrógeno. No siempre puedo llegar a la concentración necesaria, así que es importante hacer toda una caracterización de los residuos para poder tener la mayor eficiencia. No solamente consta en tener algo de biogás, sino que mi sistema tenga una cantidad de biogás eficiente que compense mi inversión inicial. Aquí tenemos, por ejemplo, otro de estos datos que se pueden encontrar en libros, en internet, y nos determinan qué concentraciones de carbono, nitrógeno yo estoy teniendo para mis diferentes tipos de sustratos pecuarios. Por ejemplo, residuos de deyecciones de cerdo, de vacas, avícolas. Sabemos que los residuos avícolas tienen una alta concentración en nitrógeno. Por esa razón, es que hay sistemas que necesitan adecuarse y adaptarse para que los residuos orgánicos que tengo ahí sean ideales. Por esa razón, la codigestión es la mejor opción. Para que mis bacterias estén felices, estén estables, la relación debe ir entre un 20 a 30, 20 o 30 partes de carbono por una de nitrógeno. Esto es necesario porque las bacterias necesitan consumir alimento, que obviamente es carbono, y reproducirse, y empezar a formar paredes bacterianas, empezar a formar organelos, empezar a formar otras nuevas bacterias. Por tema de COVID, inclusive, sabemos que el crecimiento bacteriano o microbiológico es exponencial, así que necesitan tal cantidad de carbono que debemos llegar normalmente a proveer todas las condiciones para que las bacterias se reproduzcan en ese ratio, ¿no? Entonces, temperatura, presiones, agitación, concentración de nutrientes y además que no existan inhibidores
son los principales factores para que este tipo de bacterias puedan degradarse en este ambiente. A nivel de laboratorio, se han desarrollado durante muchos años sistemas tipo batch para hacer determinaciones del potencial de biogás. Aquí tenemos uno de los tantos ejemplos sobre generación de biogás. Tenemos un sistema batch, el cual nos muestra en un frasco la degradación de esta materia orgánica que tengo, pollinasa, por ejemplo, y empiezo a degradarla, empiezo a cuantificar por desplazamiento de fluido, reemplazo el gas y desplazo el líquido, y puedo medir respecto a mi tiempo de retención, hablamos yo que sé, 30 días, 35 días, cuánto se ha desplazado, qué volumen tengo. En base a esto yo puedo decir, bueno, este es mi volumen de biogás según esta cantidad de sustrato. Muchas universidades y centros de investigación han desarrollado esto y cada vez se ha ido tecnificando un poco más, un poco más, un poco más, hasta llegar a sistemas más sofisticados. Por ejemplo, este tipo de analizadores que tienen botellas con volumen estándar, agitación continua, agitación controlada, temperatura controlada y homogénea. Entonces, aquí podemos ver qué difícil es tratar de replicar el estómago de este animal en una botella. Y poco a poco, el desarrollo tecnológico nos ha permitido llegar a ese punto. Así es como podemos cuantificar sin tener porcentajes de incertidumbre altos. Estos sistemas de aquí están bien, pero el nivel de incertidumbre es alto. Entonces, cuando se hacen muestreos o cuando se trabaja en laboratorio, la incertidumbre llega tan alta que mis datos deberían tener, no son tan confiables, inclusive para publicar en un artículo científico. Sin embargo, y a pesar de tener inclusive donaciones de este tipo de equipos, ha habido casos en los que no se utiliza y se publican con altos rangos de error. Este es un sistema de digestión anaerobia tipo batch, en el cual se tiene una agitación constante en un ambiente controlado, presión controlada, temperatura controlada. Pasa el biogás desde esta tubería que está aquí a los contabilizadores de burbuja de gas, a las fundas de acumulación. Ya vamos a hablar después del tema del metano, pero es muy importante, y ténganlo en la mente, que estas fundas están diseñadas para acumular el metano y el hidrógeno. El hidrógeno, ¿qué tamaño tiene el hidrógeno? No podemos pensar que un hidrocarburo o el metano, que es el hidrocarburo más pequeño que existe, no va a fugarse en una geomembrana, por ejemplo. Entonces, todo esto es un desarrollo importante. Si yo hago un sistema y quiero tener los datos más acertados, incluso para publicar un artículo científico, lo mejor sería utilizar un sistema como estos, ¿no? Ahora, los sistemas anteriores han sido para determinar el volumen de gas, pero ¿cómo yo determino la calidad? ¿Qué concentraciones tengo en mi corrida de biogás? Y sé cuánto metano me está produciendo. Se cuenta hoy en día, pues obviamente desde un cromatógrafo. Si estoy en una universidad puedo conectarlo a un cromatógrafo, pero todos estos son costos importantes. Se ha diseñado y hay equipos inclusive portátiles para hacer una determinación inclusive in situ de la concentración de los gases provenientes de la digestión anaerobia: metano, oxígeno, CO2, hidrógeno, ácido sulfídrico. Como les comentaba, la digestión anaerobia tiene muchos parámetros que considerar y que tomar en cuenta. Normalmente,
y a lo largo de este desarrollo siempre se han hecho sistemas que dependen del ambiente, de la temperatura ambiente, de la altitud, el tipo de agitación. Entonces, si queremos ser eficientes en verdad, debemos tomar en cuenta que sistemas cerrados, lo más controlado posible, como un estómago real de un animal, debe tener estándares altos. Así es como se ha logrado tener diferentes comparaciones de entretener procesos en un estadio o en dos estadios, que son los más importantes: hidrólisis y acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Separados, yo tengo mayor eficiencia. De la misma manera, para asegurar y tener mayor generación de metano, se sabe que los sistemas termofílicos, es decir, que manejan una temperatura mucho más alta, hasta 55 grados centígrados internos, generan mayor cantidad de metano e hidrógeno, pero son más sensibles, ya que a más temperatura, y si tengo pollinasa, que tiene gran cantidad de nitrógeno, estos radicales de amonio en el medio acuoso se pueden transformar rápidamente en amoníaco e inhibir el sistema. Entonces, hay que ser cuidadosos, y para aventurarse a todos estos detalles de construcción o de sistemas de digestión, es importante controlar tanto los sistemas mecánicos, eléctricos y bioquímicos. Hay inhibidores del proceso que un poco mencioné antes, como detergentes, tensoactivos aniónicos, antibióticos, fungicidas, metales pesados, desinfectantes en general. Entonces, si yo tengo en mi sustrato o en la pollinasa, porque vacuné a los pollos, y yo sé que en esa fase hay antibióticos, muy probablemente me van a afectar a mi sistema. Entonces, yo diseño una planta de biogás y sé que tiene esto, no puedo utilizarlo porque yo sé que esta cantidad va a reducir mi generación de metano. Hay muchísimos detalles, muchos parámetros que analizar, y por esa razón se hacen estudios preliminares previos antes de ir a través de todo este proceso técnico. En aras del tiempo he tratado un poco de resumir, ya que podríamos extendernos mucho y hablar de cada uno de estos procesos. Ahora, aquí he puesto, quiera que no, los aspectos que son importantes cuando estoy hablando de pollinasa. Un poco ya les mencioné antes acerca del tema del amonio, de la concentración de nitrógeno en el medio acuoso, y esto es algo fundamental. Si mi capacidad buffer o mi potencial redox es alto, o sea, mi capacidad de amortiguación, si empieza o a disminuir o a aumentar el pH, esta capacidad va a mantenerse en el rango que yo necesito. Mi sistema no se ve afectado. Entonces, eso se ve controlado a través del ácido acético o transformación acetato, ácido carbónico o carbonato. Entonces, todos estos sistemas, así mismo como el amonio, deben controlar. Si yo tengo una temperatura muy alta, estoy en un sistema termofílico y tengo pollinasa y empiezo a ver que el pH sube, llego a 9, voy a generar amoníaco. Y esto me genera una gran inhibición, y toda una planta de 20 toneladas por día puede verse afectada. Entonces, hay que mantener estos sistemas en constante control, diseñarlos de cierta manera, controlar estos parámetros antes del proceso y durante el proceso. Hablando de plantas de biogás, nosotros sabemos que tenemos materiales sólidos, mezcla con líquidos, podemos manejar diferente tipo de sólidos totales internos. Sistemas como la tecnología Biogas Tiger maneja más de 20
por ciento de sólidos totales internos, y por esa razón es que se ha logrado tener unos sistemas más eficientes desarrollando una resistencia a la inhibición. Para todos estar en la misma página y dentro de los profesionales que están aquí, hablamos de veterinarios o tecnistas, sí que es importante que conozcan cómo este sistema puede transformarse a energía. Nosotros sabemos que la digestión anaerobia genera biogás, ¿cierto? Pero ¿cómo esto puede generar energía eléctrica o utilizarse para uso térmico, inclusive transformación a frío, o para biocombustible para vehículos? Nosotros sabemos que a través de la digestión anaerobia, a través de la generación del biogás, y dependiendo la calidad del gas, hablando de más de 55% de metano, podemos considerar un sistema eficiente. Si queremos transformar energía eléctrica, ese biogás debe pasar por un CHP, un cogenerador. Con este cogenerador, yo transformo energía eléctrica en un 40% y el resto es energía térmica. Pero si quiero utilizar 100% de ese biogás, porque en mi plantel avícola necesito energía térmica para calentar a los pollos, por ejemplo, puedo usar 100% de esa eficiencia sin pérdidas como la que pierdo aquí, por 40% se transforma en energía eléctrica. 100% iría para uso térmico. Puedo reemplazar calderos a diésel, búnker, GLP. Todos estos combustibles que provienen de fuentes de combustibles fósiles, tienen un alto costo y todo depende de en qué país estoy, qué costo tengo y cuánta rentabilidad puedo tener. De la misma manera, este biogás, según mi tecnología que yo aplique, puedo obtener cierto porcentaje de purificación de metano y este metano se puede utilizar inclusive directamente en vehículos. Muchos ejemplos de esto lo hemos visto en Europa, en Alemania, y existen vehículos que funcionan directamente con biometano. Muchas personas no lo conocen, pero sí que hay que ponerlo en una tabla para que se visibilice. En digestión anaerobia yo genero hidrógeno, genero metano, y si yo comparo este poder calorífico, estamos viendo que el hidrógeno tiene 141 megajoule por kilogramo, el doble, prácticamente más del doble, que el metano. Por debajo hablamos del gas propano, el GLP, gasolina, diésel, carbón, etanol. Esta es una de las principales razones por las que este sistema es eficiente y es parte de una energía renovable, bioenergía. Por esa razón es que se puede aplicar y puede reemplazar propano, gasolina, diésel, carbón, etanol y energía eléctrica. Aquí estamos viendo los números. Si yo genero biogás en X cantidad y quiero generar energía eléctrica, el mejor CHP tendrá una eficiencia de 40%, el mejor. Pero si yo quiero reemplazar diésel, yo sé que puedo reemplazarlo incluso con mayor poder calorífico a X litros por día que yo consumo de diésel. He aquí el aspecto comercial, el interés que las agroindustrias pueden tener en este sistema y revalorizar sus residuos orgánicos en energía limpia, sostenible y sin depender de residuos fósiles, ¿no? ¿Cuál es el potencial colombiano en tecnologías de biogás? Según algunas encuestas y navegando pues en la web, sabemos muy bien que Colombia, más allá del consumo o generación de residuos del café que también se pueden utilizar, en el tema pecuario, hablan de un 79,3% de uso de suelo. Es decir, la actividad pecuaria es muchísimo
más grande, la mayoría. Y de esta mayoría, el mayor consumo es en pollo. Hablamos del 47.7%. Más que res, más que cerdo, más que pescado. Entonces, ustedes mejor que yo, siendo del área avícola, saben muy bien estos detalles y es una de las razones por las que la agroindustria avícola podría potenciarse para generar energía renovable. Viendo un poquito en el tema del mapa de energías renovables en Colombia, el biogás está casi en, aquí estamos, 2,3 megawatts. Haciendo una comparación entre otras tecnologías renovables, podemos ver que biogás casi es imperceptible. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer cambiar? En general en Latinoamérica, estos sistemas, yo veo lo siguiente, punto 1, el tema de biogás, tener mayor conocimiento de esta tecnología. Punto 2, ha habido malas experiencias que han dejado un mal sabor de boca y ya no se cree en la tecnología. Y 3, tener referencias que funcionen en la región. Porque siempre viene el comentario, eso funciona en Alemania, funciona en Suecia, pero aquí no funciona. Y no es así. No es lo mismo decir que una planta de biogás que funciona a menos 20 en Alemania, que tiene que descongelar las tuberías, es más eficiente allá que acá. Lo que sí es diferente es el tema del costo de los combustibles fósiles que yo voy a reemplazar. Hablamos que en Latinoamérica, bueno, Colombia, Ecuador, tienen precios bastante bajos de diésel, de gasolina, electricidad, de igual manera, porque provienen de otras fuentes. Sin embargo, se puede reemplazar, y en el contexto de COVID ahora vivimos otra realidad, y se puede aprovechar perfectamente. Todo el tema de combustibles fósiles sabemos que está cambiando, y los costos de esta tecnología y la rentabilidad dependen directamente de esos costos. Hablando un poco sobre la historia, y quería asentar esto que es incluso chistoso. En el año 900 a.C., los asirios calentaban agua con biogás. Yo no tenía idea que esto sucedía así, pero ustedes saben que en estas culturas, creo que vino algún extraterrestre y les dijo cómo hacer, pero ya tenían un conocimiento sobre el uso del biogás. Desde esa época, desde el 900 a.C. En 1770, un científico italiano se dio cuenta que existe una correlación en la cantidad de descomposición y la cantidad de gas generada. Y así él descubrió lo que después se denominó gas metano. En 1800, un señor llamado Humphrey Davy descubrió justamente que estos sistemas se pueden utilizar para reemplazar cualquier tipo de yesca. Y así es como él logró ayudar en la invasión que hubo pues, a India, en Bombay, desarrollar la primera planta de digestión anaerobia para un asentamiento de leprosos. Poco a poco, y para no ahondar tanto en el tema de la historia, se fue desarrollando en Reino Unido y poco a poco se fueron dando cuenta que la generación de gas de las plantas de aguas residuales que tenían se podía colectar, inclusive se podía utilizar en estos carros que vemos aquí para uso en vehículos. En esa época, yo he visto que hoy en día a veces hablar de estas cosas parece increíble, pero si ya se hacía hace tanto tiempo atrás, ya se conocía en el 900 antes de Cristo el uso de biogás. Entonces, ha sido una transformación,
pero lamentablemente, debo decir, no ha sido exponencial, sino ha sido estancado, y es más, voy para abajo otra vez. Aquí tenemos en estas imágenes como una especie de desarrollo. Aquí tenemos estos sistemas. Hay muchos tipos y diseños que se han desarrollado en diferentes países, del tipo hindú, el de cúpula fija, etcétera, etcétera. Se han hecho en plástico, en concreto. Ahora hablamos de plantas industriales de biogás. ¿Y por qué razón? Hoy en día hemos visto casos terribles de biogás que no han funcionado. Inclusive hasta con la mejor ingeniería y diseños, el tema de seguridad industrial no se maneja. En Alemania mismo hay casos, ha habido muertes en la construcción, no solamente en cualquier sitio de construcción, sino que no se percibe al metano como un gas que inclusive tiene mayor poder calorífico, sino como un gas que inclusive no va a generar ningún tipo de toxicidad. Es más, hablando del tema de ácido sulfídrico. Aquí tenemos unos ejemplos en los que hay sistemas que no se han diseñado y no se han tomado las precauciones necesarias. Y hablando netamente del desarrollo en Europa, desde esos años, Alemania empezó a tomar este desarrollo en sus manos, y actualmente es una tabla actualizada del año 2015. Tienen 10.000 plantas de biogás instaladas. Pienso que Alemania tiene bastante experiencia desarrollando plantas en varios tipos de materiales, en varios tipos de diseños y en muchos países. Y por esa razón, sería importante conocer y valorar si este tipo de tecnologías se pueden implementar, por ejemplo, en Latinoamérica, que es el caso que tenemos. Y por eso he querido andar en este tema de seguridad industrial. Es el retroceso del que les hablaba. Algo así es lo que se hace actualmente en algunas plantas de biogás. Pero, ¿qué es lo que sucede con el metano? Aquí tenemos la molécula del metano. Es el hidrocarburo más pequeño que existe. ¿Cómo yo puedo pensar que no va a fugarse si lo pongo en una funda, en un plástico de invernadero o en una geomembrana que tiene una porosidad diferente? Aunque hoy en día hacen hay algunos materiales de polietileno de alta densidad que cubren, que no permiten, no tienen una porosidad que evite que el hidrógeno y el metano se fuguen. Entonces, sabiendo eso, sí que es muy importante tomar en cuenta que cuando yo tengo un sistema de biogás, tengo un gas combustible que puede incendiarse o explotar. En Alemania se han desarrollado estrictas normas de seguridad industrial, porque han surgido casos muy importantes de incendios. Esta es una planta, si la pueden ver aquí, nueva, se había inaugurado y tuvieron un incendio justamente por no tomar en cuenta las precauciones que se debe tener con el metano. Además de los temas de seguridad que se deberían tener en cuenta en cualquier tipo de planta, ya referente al tema de riesgo mecánico, de sofocación. Hablamos de que el ácido sulfídrico es un gas es un gas tóxico corrosivo, puede generar intoxicación y asfixia. Y todos estos aspectos de seguridad industrial en los sistemas que se conocen normalmente en Latinoamérica no se toma en cuenta para nada. Caída, peligros de maquinaria, peligro de incendio, peligro de explosión, asfixia, electricidad, calor, estática, y peligro por hongos, bacterias y virus. Cuando se está implementando un sistema de biogás y empieza recién a generar un poco de metano y tengo una concentración mayor de oxígeno
y de metano vamos de entre 6 a 12%, yo genero un triángulo de explosión. Tengo un potencial de explosión muy importante. Y eso es algo que se desconoce e inclusive se toma muy a la ligera. Aquí tenemos un ejemplo real en Alemania, una explosión en un sistema que se había instalado recientemente en la fase que les acabo de mencionar. Cuando el sistema se instala y está empezando a generar metano, es lo más peligroso. O de igual manera, cuando lo contrario, cuando se está liberando o cuando se está vaciando o cuando estoy tratando de cambiar una de los filtros del biogás. Es una de las fases más críticas que se debería considerar. Entonces, Alemania, por las muertes que ha generado durante todos estos años de desarrollo, por todos estos sistemas, tiene una ley muy estricta sobre instalación, sobre diseño, puesta en marcha, operación y mantenimiento en plantas de biogás, que es importante y es parte de nuestro objetivo dar a conocer y desarrollarlo en Latinoamérica. El ácido sulfídrico. También no se lo conoce y no se toma en cuenta en la generación de biogás cuando se instalan sistemas. Digamos que mis sustratos tienen alta cantidad de proteínas y estas proteínas, obviamente por la degradación catalítica, generan gran cantidad de ácido sulfídrico. Entonces, imaginémonos que yo voy a generar más de 2.000 partes por millón de ácido sulfídrico. Y esto ha pasado también en muchas plantas en Alemania. Por hacer mantenimientos, han abierto compuertas, han recibido la bocanada de ácido sulfídrico y esto genera coma y muerte inmediata después de inhalar. Entonces, no solamente es el riesgo de incendio o explosión, sino de muerte por inhalación de gas tóxico. Este es uno de los principales factores y los más importantes que se toman en cuenta en Alemania y se ponen dispositivos de detección de gases en todo el cerco. Ok. Este es un ejemplo trágico que se tuvo en el Camal de Quito. Nos llamaron para darles una ayuda, ya que se instaló este sistema. Nosotros no podemos hablar de planta cuando vemos un sistema así. Una zanja en el suelo, sin recubrimiento, sin nada, una geomembrana, puesto espuma flex para tratar de conservar el calor y lastimosamente uno de estos explotó y generó una condición que afectó al centro de faenamiento y además a la zona, a la gente del sector, porque, bueno, este centro y este camal está ubicado en una zona donde hay zonas residenciales alrededor. Entonces, ¿por qué diseñar estos sistemas? ¿Por qué regresarnos al 1700 cuando deberíamos hacer sistemas que tienen al menos más tecnología, más seguridad industrial? No tiene sentido desarrollar sistemas solo por ser bajo costo. Si nos ponemos a evaluar cuál es el tiempo de vida útil, el riesgo de explosión, muertes por toxicidad de ácido sulfídrico, es un material frágil que puede rasgarse en cualquier momento. Y además, si se instalara un sistema de estos, por ejemplo, en Alemania, sería ilegal y la persona que instale esto podría estar en la cárcel. Entonces, con todos estos riesgos, ¿en verdad es bajo costo? Esa es la pregunta. Aquí tenemos la normativa que puse aquí, en la cual se indica en Alemania
indica por qué es ilegal. Porque atenta contra la vida de la persona o las personas que manejen estos sistemas. No se pueden considerar plantas, son sistemas bajo costo, sin ningún tipo de seguridad. Ahora, aquí hay que hacer una diferencia. Bien, es cierto que hay zonas rurales donde, y claro, el tema de inversión es muy importante, pero es impensable que para una industria yo pueda sugerir un sistema bajo costo que una planta industrial, porque manejo volúmenes abismalmente diferentes, estoy manejando mucho personal y estoy tratando de asegurar la vida de toda esa gente, además de que mi sistema sea eficiente. Estos sistemas no son eficientes, son inseguros, bajo costo y más que nada, como fracasan, las personas que han creído en esto en su momento dicen no, no funciona. Eso no es para acá, eso no es para Ecuador o para Colombia. Y ese es el objetivo, dar a conocer por primera vez que una planta 100% automatizada, como es la tecnología patentada Biogas Tiger, se ha podido desarrollar. Bueno, esta imagen se pasó, pero es otro de los ejemplos del Camal de Quito, en el cual se tuvo este ejemplo en el cual explotó uno de estos sistemas. Además, la planta ya tenía una planta de tratamiento que a duras penas funcionaba con los residuos que generaba el Camal, y ahora tenía que lidiar con todos los residuos que generaba este sistema fallido. No dejemos que esto siga sucediendo. Muchas de las personas que entiendo están ahora en la charla, son gerentes de plantas, han conocido sistemas y lastimosamente por este tipo de desarrollos no se ha llegado a creer en la tecnología. La tecnología Biogas Tiger es una tecnología patentada en Alemania y consta de dos sistemas: planta de biogás completamente automatizada en un sistema contenerizado, maneja más de 20% de sólidos totales internos, maneja un sistema plug flow y tiene normalmente más de 55% de generación de metano, dependiendo del tipo de los sustratos. Eficiencia, reducción en el espacio, en el volumen, además de que se puede rentar, se puede trasladar a cualquier parte del mundo y es completamente compacta. Por otro lado, se maneja un laboratorio móvil, es un laboratorio de análisis in situ en el cual se puede hacer todo lo que les mostré antes: análisis de biogás en la agroindustria. Puedo llevar a la empresa avícola y hacer un análisis en la empresa avícola y desarrollar todo el proceso de biogás y decir, bueno, su empresa avícola tiene 60% de metano y esto me equivale a X cantidad de uso o reemplazo de combustibles, por ejemplo, de diésel o de GLP o energía eléctrica. Bueno, en Colombia, mismo similar caso que Ecuador, hablamos de que el precio del kilovatio hora va alrededor de 13 centavos de dólar el kilovatio hora, precio de bolsa, o si es que es trato directo con alguna empresa, pero ese es el precio normalmente ideal, y no compensa, pero sí que compensa con los residuos, con el diésel o el GLP que se pueden reemplazar. Características principales de la tecnología. Bueno, punto uno, aparte de un poco lo que dije, es, por primera vez, una de las pocas empresas que cuenta con esto es la certificación CE. La certificación CE es una certificación que ustedes lo pueden ver en el teléfono o en cualquier dispositivo, el computador, que me certifica la seguridad industrial del equipo, además de eficiencia energética.
Es la primera vez que se ha accedido a esta certificación, no solamente para una operación unitaria, es la primera vez que se ha otorgado esta certificación para toda una planta. Y por esa razón la pongo en primer lugar, ya que es difícil conseguir un sistema seguro, eficiente, plug and play, que lo pueda transportar a cualquier lugar, tenga obra civil reducida. Este sistema se ha pensado y se ha diseñado para llevarlo a Latinoamérica. A veces hay zonas rurales donde normalmente están las agroindustrias, zonas aisladas, y no tengo acceso desde profesionales capacitados hasta materiales. Entonces, ¿qué mejor si puede importar perfectamente y directamente todo el sistema e instalarlo en el lugar? Los sistemas que se han hecho en hormigón armado, primero son para volúmenes pues mucho más grandes, y también se ha visto que estos sistemas, dependiendo de la forma de construcción, se desgastan respecto al tiempo, la acidez hace que se desmoronen las paredes. Entonces, recogiendo la experiencia de otras empresas, otros colegas, se ha tratado de llevar a otro nivel. Y estos son los factores que nos han hecho ganar un proyecto muy importante en el cual se compitió entre más de 460 empresas en Europa para ganar un fondo y finalmente invertirlo en la primera planta de biogás en Latinoamérica. El sistema viene premanufacturado y preensamblado. El sistema flujo-pistón o sistema plug flow que se maneja es el siguiente. Este contenedor de aquí tiene dos cámaras, en el cual ingresa el sustrato por aquí y a través de la agitación continua y constante bombea de la una cámara a la otra cámara. ¿Esto qué trata de asemejar? Pues asemejar que tengo un estómago, tengo un estómago de vaca que finalmente funciona bien. Tengo temperatura constante, es homogéneo, se agita constantemente, está automatizado porque ya tengo todas las bacterias que necesito que hagan su trabajo y las he separado en dos estómagos, ¿no? Este es el plug flow, este estómago y el otro estómago de metanización. Así los he dividido para que mi sistema sea estable, tenga un sistema biológico estable. Por otro lado, yo reduzco el volumen, ya que mientras más eficiente, va a ser más rápido. Y por eso puedo reducir el volumen respecto a la eficiencia que tengo. Podemos ver aquí un ejemplo de cómo se transporta los tanques. En este caso, nuestro sistema plug flow, que es un sistema contenerizado. Aquí podemos ver que se está instalando en Alemania. Y este es el transporte en el que se lo trae, ¿no? Directamente al lugar. Se necesita en tema obra civil una plataforma que tenga la sustentación para el peso de la planta, yo que sé, 1000 toneladas, dependiendo del volumen en el que se haya diseñado. Y por otra parte, se va a traer, como podemos ver aquí en grúa, ya los contenedores, instalarlos en el lugar. Cada contenedor tiene todas las partes y piezas como un Lego, se arma como un Lego, tal cual. Entonces dentro tengo el contenedor técnico, donde está el sistema de automatización, tengo el otro sistema de bombeo, el Rotocad, la bomba senoidal, y el CHP, si es que se va a utilizar para generación de energía eléctrica. Vamos a hablar ahora del proyecto Develop PPP. Este proyecto de participación público-privada financiado por el Ministerio de Cooperación de Alemania fue el primer proyecto que logró abrir las puertas en Latinoamérica. Se lo desarrolló en Ecuador y se tuvo la interacción del grupo KFC, la empresa de atún Tecopesca, la Universidad Escuela Politécnica Nacional y otras dos universidades que se aliaron después a este proyecto, que es la Universidad de San Francisco y PUCE.
Se donó un equipo, como el que podemos ver aquí, es un sistema tipo batch, en el que se hace análisis de biogás. Y básicamente este es un proyecto de transferencia de tecnología y conocimiento. Entregamos la tecnología, capacitamos a la universidad nos da un feedback en tema de tesis, artículos científicos, utilizando la tecnología, y las empresas se ven beneficiadas ya que los residuos que ellas generan se analizan en el equipo. Así es como obtuvieron, por ejemplo, un estudio, un proyecto, tanto Tecopesca como KFC. El laboratorio móvil también tuvo una interacción en este proyecto. Este es un laboratorio pequeñito, un contenedor pequeñito. Imagínense 2 metros de ancho, 2 metros de alto, 2 metros de ancho, 3 de profundidad. Aquí tenemos el sistema, el cual maneja tanto el sistema tipo batch como el sistema continuo. Aquí tenemos un intercambiador de calor, el digestor anaerobio continuo de 60 litros, pasa el biogás por esta tubería y se contabiliza en el bubble counter, se acumula en la funda y se analiza en el equipo analizador de gases en tiempo real, el cual tiene sensores electroquímicos que me permite determinar qué cantidad de biogás estoy obteniendo. Aquí es un ejemplo en el cual los estudiantes estaban haciendo la carga al digestor, el sistema está corriendo perfectamente y esto es lo que se ve en la pantalla. En el día 1 yo puedo tener 1% de metano y así voy viendo la cinética, la reacción del consorcio bacteriano de todos los estadios de mi sistema de biogás y finalmente pasar por 1%, 5%, 10, 20, 50, 56% de metano hasta obtener una curva y obtener mi potencial de biometanización. Con estos datos yo puedo decir a la empresa, usted genera estos residuos en esta cantidad y pueden transformarse a energía eléctrica o térmica en tal cantidad. Finalmente, a través de este proyecto, se logró desarrollar la primera planta de biogás que tenemos en Latinoamérica y conjuntamente, bueno, ya estoy con el tiempo, así que voy a acelerarme. La primera planta de biogás se la hizo con el grupo KFC, con la empresa ABC. Ellos tienen una producción avícola importante, además de otras actividades, ya que producen cacao, palma, entre otros residuos. A través del proyecto que se ganó, se pudo cofinanciar la primera planta. Este es el layout de la planta. Hablamos de que se va a procesar 20 toneladas al día y va a generar biogás para reemplazar calderos a diésel. La planta genera 100 metros cúbicos por hora de biogás con 55% de metano. Y esto me representa, para uso térmico directo, 558 kilovatios hora térmicos. Esta es la planta ya construida, instalada en Guayaquil. Los sustratos son pollinaza, jacinto de agua como sustrato en fibra, ya que la pollinaza, lo que habíamos hablado, tiene mucho nitrógeno. ¿Con qué compenso el nitrógeno? Con fibra. Tengo fibra, agua residual de la planta faenadora, tengo también bacterias de aquí, y mucílago fermentado de cacao que tiene bastante cantidad de carbono. Todos estos residuos mezclados se ingresan a nuestro sistema PlagFlow, entran a nuestro sistema de digestión anaerobia y genero metano. Bueno, no creo que podamos tener tiempo para estos videos. Aquí se empieza a generar el metano poco a poco. ¿Cómo lo paso? Ya. Esta es nuestra referencia en Alemania, es nuestra planta de biogás. Bueno, después podemos hablar de esto. Respecto al tiempo, yo creo que estamos al límite. Un detalle nada más aquí. Digestión anaerobia es economía circular. Utilizo los residuos orgánicos, lo transformo a través de digestión anaerobia en biogás. Este biogás me genera un ahorro en combustibles fósiles, tengo ganancias sostenibles, retorno de la inversión, y así respecto al tiempo tengo una generación de energía, y a través del biofertilizante yo le devuelvo esa materia orgánica al suelo. Así cierro
mi círculo de economía circular. No se habla de esto porque otras tecnologías, otros sistemas de energía renovable no logran cerrar el ciclo, pero digestión anaerobia lo cierra perfectamente, ya que es el concepto ideal. Finalmente, este es el proyecto Develop PVP en Barranquilla, muy similar a lo que se hizo en Ecuador, y finalmente se está haciendo en Barranquilla a través de la empresa BlueSense, una empresa de sensores, y tenemos empresas asociadas que es Avinal, Palmaceite, Orgánicos del Caribe y Produpork y Matadero Soledad. Se está haciendo el proyecto con la Universidad de la Costa y la Universidad Simón Bolívar y la interacción de la Corporación Regional del Atlántico. Ya se hizo el primer kick-off meeting y bueno, pues finalmente dimos inicio y firmamos el convenio del proyecto. Se tiene expectativa de hacer un centro de competencias de biogás que funcione por primera vez en Latinoamérica, en el cual, por un lado, se generen estudios, se brinde información, se dé todo el asesoramiento científico-técnico, seguridad industrial y también avalación de sistemas de biogás. Finalmente, quería compartirles que un pensamiento, la tecnología siempre se desarrolla desde lo más primitivo, pasa por lo complicado y llega a lo simple. Y así debería ser. No retrocedernos como los ejemplos que hemos visto. Aquí están nuestros contactos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Karen. Felicitaciones por su excelente presentación. Realmente muy, pero muy explicativa, creo que muy educativa para todos nosotros. Definitivamente es un tema muy pertinente a ser discutido y como bien lo has dicho dentro de la presentación, es muy necesario que sea más difundido y poder motivar y educar sobre todo mucho más a todos los productores para ir hacia el uso de la energía renovable, ¿no? Y pues claramente en nuestra área, que sabemos que la avicultura es uno de los sectores, pues es el sector más importante dentro del sector pecuario en el país. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por toda esta valiosa información. Ingeniera, tenemos aquí varias preguntas, entonces voy a iniciar con las preguntas más o menos en el orden en que llegaron, algunas son similares, entonces las voy a recoger. Sin embargo, tenemos por aquí una pregunta y ¿es factible evaluar la instalación de una planta de biogás cuando los caudales de entrada de residuos es variable tanto en volumen como en composición? Pero siempre van a variar. Bueno, lo ideal siempre es tener un volumen con el cual puedo contar, porque ¿cómo hago el diseño entonces, no? Entonces, nuestros sistemas, por ejemplo, la cantidad mínima que necesitan son 5 toneladas al día. Y la idea es tener un sistema que normalmente me va a generar una cantidad, al menos en volumen, estándar para hacer el diseño, el volumen de mi planta. Por ejemplo, tenemos ese caso con Orgánicos del Caribe, es una empresa que hace una recolección de muchos sustratos que provienen de varias empresas, de palma, orgánicos municipales, recolección de frutas, entonces es muy variable. Para eso siempre se debe desarrollar una caracterización de los sustratos y ver en qué variabilidad se tiene y se genera. Entonces, justamente nuestro laboratorio de biogás sirve para eso, el laboratorio móvil. Yo puedo hacer un análisis continuo y decir, en esta época genero más, y eso es lo que sucede. Muchas empresas de producción de pulpas tienen producción de, ¿cómo se llama?, frutas por estación. Entonces, una fruta se genera en esta estación, el otro en otra estación, sí varía, pero precisamente para eso sirve el análisis de laboratorio en el sistema continuo. Y así yo puedo tener una holgura. Y nuestro sistema es una de las grandes ventajas que tiene esa holgura en la ingesta de sustratos, lo que les explicaba del potencial de amortiguación, buffer. Todo es un compendio y por eso es tan importante tener dos sistemas separados, ya que en el uno tengo, obviamente, donde yo genero la degradación de las moléculas más grandes
y lo paso a la metanización. Entonces, el sistema plug flow sería más complicado, más bien pongámoslo en ese sentido, sería más complicado si mi planta fuera una sola y no tuviera dos separaciones de procesos. El sistema plug flow hace como un estómago súper resistente, grosso, que me permite tener esa variabilidad de sustratos. Es justamente uno de los desarrollos que tenemos con esta empresa. Vale, muchas gracias. De pronto relacionado con esto, pues tú dices de los sustratos pues son muy variables, pero acá la pregunta también es, ¿factible usar aceite de cocina usado para alimentar una planta de generación de biogás? ¿Aceite de cocina usado? Sí se podría, pero hay que notar el tema de codigestión, ya que sabemos que los lípidos son ácidos y va a disminuir mucho el pH. Entonces, las bacterias no solamente se alimentan de lípidos, necesitan una gran variedad de carbohidratos. Entonces, más allá de eso, sería muy importante hacer un análisis de codigestión y para eso sirve justamente estos análisis tipo batch o el laboratorio. Vale. ¿Cuál es el sustrato, ingeniera, el sustrato ideal para la generación del biogás? Bueno, hay las preguntas acá. Hay sustratos, por ejemplo, que tengan gran cantidad de materia orgánica con un contenido variado de carbono, como lo que vimos, la relación carbono-nitrógeno 25:30, y una fuente de microorganismos que puede provenir de varias agroindustrias, como lo que es la pollinasa, estiércoles de vaca, estiércoles de cerdo. Entonces, en términos generales, esos serían los sustratos ideales para yo poder tener una generación ideal. Ahora, en Alemania y en otros países en Europa, se ha trascendido más en este concepto porque ellos lo han visto no solamente como, bueno, cómo tratamos los residuos, sino, vaya, quiero generar energía, quiero generar biogás, porque en la realidad en la que vivo se costea muy bien. No es la misma realidad que vivimos en Latinoamérica. Entonces, ellos han cultivado y tienen cultivos energéticos de cebada, de maíz, por ejemplo, que es la referencia que siempre tomamos como el cultivo que tiene mayor rendimiento. Cultivos energéticos. Ok. Aquí nos preguntan también, porque puede ser un problema pues muy de la vida normal o el día a día del avicultor. ¿Cuál es el problema con la viruta en la mezcla de pollinasa para una planta de biogás? Claro. Por ejemplo, nosotros utilizamos cascarilla más bien dicho, la empresa que tiene la producción avícola utiliza como material de cama cascarilla de arroz, que además tiene sílice, pero es una fuente de carbono. Y sabemos que los residuos de la pollinasa tienen mucho nitrógeno. Entonces, la viruta, el problema es que tiene más lignina que solo celulosa, y la lignina es más difícil de degradar y debería pasar por un pretratamiento si es el caso. Pero sí hay opciones. Nosotros tenemos algunos sistemas que se pueden incorporar. Lamentablemente todo depende del presupuesto, pero hoy en día se han desarrollado sistemas que pueden inclusive aceptar este tipo de sustratos. Ok, vale, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta respecto a cómo se puede realizar una planta de biogás y escalar en tamaño poco a poco y no morir en el intento, porque realmente pues eso no es fácil, ¿no? Y aquí pues nos dicen, sabiendo que en las producciones agropecuarias son grandes cantidades de desechos por día, pero ¿cómo hacer para realmente que esto sea un éxito? Claro, ese fue uno de los objetivos y desarrollos que tiene, bueno, en este caso, debo decir, nuestra tecnología, ya que otros sistemas instalan el sistema, el tanque con hormigón armado y debe ser de un tamaño específico, y si no, pues ahí quedó, ¿verdad? La idea es nosotros tener un sistema que se puede incorporar desde un tamaño pequeño, por ejemplo, el plug flow,
puede tener un tamaño, y ese es nuestro límite, 5 toneladas al día, y desde ahí escalarse. De hecho, tuvimos un pedido en Argentina para desarrollar y poner un plug flow que haga el trabajo sucio, que recibe esa cantidad de sustratos sólidos en esa cantidad, y por ahí pasa al sistema de biometanización. Y si la empresa quiere aumentar más o tienen más sustratos que pueden incorporar poquito, se instala otro sistema de biometanización. Es totalmente modular. No hay muchas empresas que tengan esa holgura y ofrezcan esto, pero el otro punto de vista es, si soy más pequeño que 5 toneladas al día, ese sí es un detalle. Lastimosamente, hablamos de 5 toneladas al día porque en esa cantidad el sistema es rentable y está en el límite. Hablamos de que mientras más grande, por economía de escala, va a ser mucho más rentable, ¿no? Entonces, mientras más grande, voy a tener mayor rendimiento. Vale. Aquí una pregunta que creo que es bien importante. Varios de pronto tenemos la misma duda. ¿Cuál sería el costo y cuál sería el sistema adecuado para hacer implementar una vehícula? Tú ya nos dices que mínimo con 5 toneladas al día de desechos en esa proporción, ¿cuál sería el costo para implementar ese sistema? Ya. Bueno, lamentablemente, y por eso les decía que el tema de economía de escala es importante y ese es nuestro límite. Una planta que tenga 5 toneladas al día, hablamos que podría costar 1,5 a 2 millones de dólares. Pero si es que es una planta que tiene 20, podría costar lo mismo. Porque hablamos de que el mismo sistema tecnológico, el mismo sistema de automatización, el mismo plug flow, se va a instalar. Lo que me va a variar un poco es en el tema de materiales, que no es significativo. Lo que realmente más cuesta es la tecnología. Son el sistema de bombeo, las bombas hidráulicas y todo lo que involucra tener un sistema de 5 toneladas por día. Okay, vale, muchas gracias. Aquí tenemos también por acá otra de las preguntas, el potencial bioenergético de pollinaza versus el de gallinaza. Te dicen si hay pues alguna diferencia. En realidad no existe tanta diferencia. La única que se puede decir más que nada es el tema de nitrógeno, pero en un sistema de biogás ya a gran escala no tendría una diferencia significativa. Lo más importante es tener una codigestión. Ok, perfecto. Y nos preguntan también cuál es la relación de estos gases con la contaminación del medio ambiente. Además, estos gases deben combustionarse, sea mediante biocombustible, energía térmica, etcétera. ¿Ocasionaría gases contaminantes al medio ambiente? Ya. Bueno, por aras del tiempo no pude explicar un poco esa parte. Justamente para generar o aplicar conceptos de circularidad, las emisiones de CO2 o de combustión son carbono neutro, ya que los residuos que yo obtengo provienen de una fuente de carbono orgánica. Y si yo las utilizo para combustionar, en este caso en un caldero, es carbono neutro. Es por concepto, en realidad, pero sí que se genera, ¿no? Entonces, si yo comparo y pongo realmente en un balance mis emisiones de metano de mis animales, tema de ganado vacuno, bovino, es incomparable, ¿no? O sea, hablamos de que esta industria genera una cantidad de toneladas al año y uno de los mayores emisores de metano al ambiente. Una molécula de metano contamina más o 28 veces más que una de CO2. Son datos que ya conocemos, pero sí que es importante ponerlos en la mesa, ya que hablando de metano, se necesita evaluar ambas cosas, porque uno habla CO2, huella de carbono, sí, pero ¿y el metano que contamina 28 veces más que el CO2, qué? Sí, Y claro. esto
se genera en mayor cantidad en el mundo a través de toda la actividad agrícola. Cuando se hace una recopilación, tengo una pila de estiércol de cerdo, estiércol de vaca, pollinaza, gallinaza, ¿cuánto metano está generando el ambiente que contamina más que el CO2? Es importante tomar eso en cuenta. Perfecto. Nos preguntan acá si el calcio añadido a la dieta de las gallinas ponedoras, cuando se usa gallinaza de gallina que es criada en jaula como sustrato para el biodigestor, ¿tiene algún problema? No entendí bien, si el calcio... ¿Hay algún problema con el calcio que se le añade a la dieta de las gallinas? O sea, con el uso de la gallinaza de gallina en jaula, nosotros añadimos calcio por aparte de la dieta, ¿cierto? Entonces, si hay algún problema con ese mineral a la hora de generar esa energía renovable. En realidad no he tenido una referencia respecto al tema calcio, ya que pues, lo que nuestra materia prima es el estiércol, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese sería de hecho un buen caso de estudio, por ejemplo, para hacer un paper. Se podría hacer un análisis de una granja que les den más esta cantidad de calcio y otra que no, y evaluar el potencial de biometanización de las dos, y saber con cuál de las dos tengo mayor o menor generación, si hay algún tipo de diferencia, pero puedo pues estimar únicamente que no va a haber mayor diferencia si es el caso. También, imagino, depende del nivel de absorción de calcio del animal, ¿no? Sí, ok. Aquí tenemos cómo sería el sistema de transporte de la materia orgánica hacia el sistema. También un sustrato para el sistema podrían ser aguas residuales domésticas y no domésticas. Eso ya más o menos lo has mencionado. Uh-huh. Sí, correcto. Bueno, en realidad el agua residual doméstica hablamos de que puede también contener patógenos, entonces sí que se puede utilizar. Normalmente es demasiado líquido y nuestro concepto maneja más que nada sólido. Sin embargo, se puede utilizar. Si tenemos patógenos, siempre se ha accedido a la opción de esterilización del biofertilizante después de la fermentación para uso directo en cultivos, ¿no? En plantas, para comercializarlo inclusive como biofertilizante. Así que sí se puede utilizar. Hay muchas plantas, desde inclusive los años, como les mencioné, desde el 1800, que se ha utilizado y se ha captado el biogás desde estas pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales, y en la actualidad hay plantas sofisticadas en varios países en los que se utiliza el sistema de digestión anaerobia para generar biogás, recuperación. Vale. Y por último, creo que tendríamos ya, alguien nos pregunta cuánta área necesita por módulo de los que nos estabas hablando de instalar. Por ejemplo, la planta que manejamos en Guayaquil, en Abicí, hablamos de una media hectárea. Un sistema que tiene un plug flow de 700 metros cúbicos y un tanque de biometanización de 1200 metros cúbicos. El resto es búnker, donde se acumulan los sustratos, se lleva en un bobcat y se pone en el sistema de alimentación. Los residuos líquidos simplemente se bombean. Es muy variable también porque hay residuos a veces que están muy lejos, involucra en temas costos logísticos, transporte, y todo eso es muy importante analizarlo. Ok, perfecto. Por aquí tenían una inquietud respecto a qué solución dieron en el Camal de Quito, que tú nos contaste pues la experiencia que hubo allí y pues quedaron con esa inquietud. ¿Cuál fue la solución que dieron allí? Sí, por favor. Bueno, en realidad en ese tema, perdón, estaba ya oscura, no me podía levantar. Claro, en ese tema tuvieron que levantar todo. Salía más caro tratar de desarrollar otro sistema ahí, y que ya lo tenían. Se podía repotenciar un sistema previo que estaba ahí, pero
lamentablemente, por este tipo de malos ejemplos, empresas que bien podrían invertir y tener este rédito, ahorrarse en diésel. Actualmente sabemos que se acaba el tema de la crisis de COVID y subirá el precio de combustibles fósiles. Muchas empresas lo están preveyendo ya. Y claro, cuánto de esto se podría utilizar, reemplazar, revalorizar. Entonces, en ese caso particular, no hicimos más nada, ya que ellos decidieron levantarlo, y simplemente se hizo un pequeño análisis del biogás que ellos tenían para ver la calidad, si se podía combustionar y si era seguro eliminarlo. Ok, muchas gracias. Aquí nos hacen un comentario y pues ahí de pronto también hago yo pues una nota respecto al comentario. Nos dicen que es importante tener en cuenta que la tecnología en Alemania fue subsidiada para su desarrollo. Al momento que se han retirado los subsidios para esa tecnología, pues se ha vuelto mucho más costoso para los mismos alemanes, ¿no? Y quieren introducirlas pues también en países en desarrollo. Pero aquí viene también pues la necesidad, como tú lo mostraste muy bien al final de la presentación, de las alianzas estratégicas entre los gremios, la academia y el Estado, porque pues el Estado también va a tener un gran interés en esto. Entonces realmente es como llamar a la, digamos, como a la unión y a la concientización de cómo es necesario podernos presentar a estos proyectos, ¿no? Yo hago parte pues de la universidad y hemos visto como proyectos importantes que nos puedan generar digamos que un impacto favorable tanto para los productores como para la academia, como para la empresa, pues pueden realmente ser muy, muy exitosos. Entonces sería guardar el contacto y mirar cómo podemos estar trabajando todos en conjunto, tanto los productores que estamos aquí, nosotros de la parte académica y pues la industria, ustedes también, ¿no? Todos los gremios. Sí, correcto. Por la primera parte, en tema de Alemania, es verdad. Tanto es así que ahora, ya que se ha tenido tal demanda y todos los agricultores se pusieron a tener cultivos agroenergéticos e invertir y endeudarse en el banco X años y tener su planta de biogás, ya que es mucho más rentable, ha habido tal boom que, claro, ahora se está quitando estos incentivos y es más, se está transformando para que ellos no tengan que cultivar tanto, no tengan que solicitar tanto financiamiento para plantas de biogás y empiecen a producir sus cultivos regulares, ¿no? Y imagina que en China, y eso me falta un poco explicar, pero por el tiempo, desde el año 1800, ellos han invertido, y creo que tenían aproximadamente 1 millón de plantas pequeñas, ¿no? Estas pequeñitas, en las zonas rurales. En esa época, en la actualidad, China financia el 50% de las plantas de biogás, la mitad. Bueno, sabemos que las perspectivas y todo el tema económico, político de China es otro mundo, ¿no? Y más que nada para darles ese ejemplo, una nación como lo que es China, ¿por qué financian? Y teniendo la cantidad de gas natural que tiene, ¿por qué financian 50% de plantas de biogás? Es un gran ejemplo. Y acá sí, en Latinoamérica se quita petróleo, minería. ¿Qué tiene cada país? Agroindustria, agricultura. Así sí, que es necesario que entremos a explorar esto. Sí, muy importante. Te quería pedir, aquí varias personas nos están pidiendo de pronto que muestres de pronto la última diapositiva, la dejes ahí un momento, en cuanto te hago una última pregunta que tenemos. El tema está muy interesante, entonces se nos alargó un poco el tiempo también de preguntas, ¿listo? En la ejemplificación de economía circular se dice que se devuelve materia orgánica al suelo. ¿Qué cantidad de residuos se devuelven al medio? Esta es la diapositiva, la de contactos, ¿verdad? Ya. Esa, muchas gracias. Uy. Ya. Atrás. Listo, ahí ya quedó para todos. Ya. ¿Cuál me decías, perdón, la pregunta? En la ejemplificación de economía circular se dice que se devuelve materia orgánica al suelo. ¿Qué cantidad de residuos se devuelven al medio? Ya.
Bueno, todo depende también de mi sistema. Si hablamos de un sistema Black Flow que maneja sólidos y en mi agroindustria yo pienso en comercializar solamente los sólidos. Tenemos un sistema el cual hace una separación de los líquidos y los sólidos. Y aproximadamente un 10% de esto se recircula al sistema, ya que aporta con bacterias y microorganismos y enzimas, etcétera, para mejorar el desarrollo de biogás, y el resto es sólido. Entonces, ahí, por ejemplo, hablamos si es que entran 20 toneladas, yo estaré generando aproximadamente en sólidos unas 10 toneladas. Si yo quiero utilizar el biodigestado en mezcla con el líquido, si ingresan 20 toneladas, yo podré tener unas 18 toneladas de biodigestado en mezcla con el líquido, ya que el resto se habrá transformado a biogás. Todo depende también de mi sistema, del tipo de biomasa, pero eso en términos generales. Siempre nos hacen a veces este tipo de preguntas y es un poco subjetivo, ya que no es lo mismo un sustrato que otro, no es lo mismo un sistema que otro, pero ahí va el rango. Ok, ok, muchísimas gracias, ingeniera. Creo que ya recogimos pues todas las preguntas generadas aquí en el chat. Muy importante y muy interesante el tema que nos has compartido hoy. Y pues realmente gracias también pues a AMEVEA por la organización de este evento, al director César Pradilla, muchísimas gracias porque realmente muy pertinente todo este tema para todos nosotros. Feliz tarde para todos. César. Muchísimas gracias, doctora Lina, Karen, muy agradecidos por compartir esa experiencia que tienes tan amplia y tan profunda en este tema tan relevante como es la generación de energías limpias y el aprovechamiento de todas estas materias orgánicas para disminuir costos. Bueno, este espacio pues lo abre AMEVEA con mucho gusto, generosamente. Tuvimos asistencia de muchas partes, pudimos ver gente de Ecuador, de Guatemala, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, de Perú, naturalmente que de Colombia. Quiero pues darles las gracias, doctora Lina, a usted por habernos colaborado como siempre en la moderación, y al comité científico de la asociación por estar siempre preocupado por traer charlas de alto nivel con grandes conferencistas como la ingeniera Karen y poderlas presentar cumpliendo con nuestra misión. Naturalmente a toda la asociación, a todos los asociados, los esperamos en una siguiente oportunidad. Y por último, quiero, pues, perdónenme, comparto la pantalla, quiero agradecerle de manera muy especial a todos nuestros patrocinadores oficiales, ya que pues gracias a su apoyo es que podemos nosotros cumplir con nuestra misión. Los voy a citar uno por uno: Trau Nutrition, Alura, International Pharmacy, COP, Bimivet SAS, Petanco, DSM, Bioara, Lucta, Oltec, Italcol, Premix, Adiseo y GBM. Muchísimas gracias por su asistencia y esperamos poderlos volver a tener en una siguiente oportunidad. De nuestra parte, doctora Lina, doctor César, les agradecemos muchísimo. Siempre es muy importante para nosotros y de mi parte dar a conocer lo que se ha hecho en Latinoamérica, las tecnologías y las oportunidades que se pueden desarrollar, ya que tenemos muchísimo potencial. Lamentablemente, por el tema de COVID, no hemos podido hacer la inauguración de nuestra planta, ya que es la primera planta en Latinoamérica con este nivel tecnológico, completamente automatizada, y espero terminarla y lanzar un video para compartirlas con todas las asociaciones y con ustedes, obviamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para Néstor Lameda en República Dominicana, que nos saluda desde allá. Bueno, cuídense mucho, no olviden el tapabocas y manténganse en casa. Bueno, una buena tarde para todos. Gracias. Feliz noche para todos. Hasta luego.